Lo que pasa es que en base a, como nosotros le comentamos anteriormente, como habíamos tenido ese foro ya, había sido ese el tema principal, digamos, que habíamos tratado. Y yo pienso que ya las preguntas, pienso que podemos ir encontrando las soluciones de la misma parada, y nosotros tenemos ese deseo de que el mensajero nos hable, ¿no? Bien, si tienen alguna otra cosa, alguna otra pregunta, si no pasamos a William. No. Bueno, vamos a pasar a William. Esto es mejor ponerlo aquí en el... Y a la vez, esta grabación de William le puede servir para ustedes despertar a los padres también. Bueno, un saludo a todos los maestros y maestras aquí reunidos. Es para mí un privilegio estar con ustedes y ver que cada uno de ustedes está muy interesado en los niños y que ellos conozcan bien el mensaje que han recibido, porque es para ellos también. Y de ese mensaje depende nuestra transformación, la transformación de los adultos y la transformación también de los niños. Y no queremos que ningún niño se quede sin esa bendición de la transformación, y ninguno de los padres tampoco desea que sus niños se queden sin esa bendición de la transformación. Por lo tanto, todos los niños también están interesados en su transformación, y por eso se requiere esa simiente de la palabra que venga a ellos y que sea regada con la enseñanza, el agua de la enseñanza, para que ellos crezcan en el conocimiento de esa palabra que ellos han recibido y puedan ellos conocer ese mensaje, así como conocen que 2 más 2 son 4. Así debe conocer cada persona el mensaje. O sea, hacer ese mensaje una parte de la persona, ser bien conocido ese mensaje por la persona y estar consciente del mensaje que han recibido. Porque eso es estar la palabra encarnada en la persona y estar creciendo esa palabra y estar echando raíces. Usted te siembra una simiente, una semilla, pero cuando la siembra no tiene raíces, no ha crecido. Pero luego cuando viene la lluvia, que representa la enseñanza de la palabra, y cuando viene el sol también y le da con su luz, sus rayos de luz de la palabra, de la enseñanza de la palabra, esa simiente brota ahí dentro, en la tierra, que somos nosotros, la buena tierra, los latinoamericanos y caribeños, brota ahí, nace, comienza a crecer para arriba y para abajo. Para arriba en cuanto al tallo y para abajo en cuanto a sus raíces. Porque si crece solamente para arriba y no echa raíces, luego cualquier viento de persecuciones, de problemas, se la lleva, la arranca, esa simiente, esa palabra, la arranca, y entonces esa persona se queda sin la bendición de Dios. Porque la bendición está en esa semilla, en esa palabra, y la persona es conceptuada por Dios como una buena tierra cuando ya se ha sembrado esa semilla, y esa semilla ha echado raíces, esa semilla ha crecido y luego lleva el fruto. Ahora, la evidencia de la buena tierra, ¿cuál es? La misma parábola dice cuál es la evidencia de la buena tierra. Y ustedes son maestros. Así que yo creo que esa pregunta se la puede dejar Bermúdez ahí pendiente para ver si ustedes descubren cuál es la evidencia de la buena tierra.
Y si no la ven, vamos en estos momentitos que vamos a estar aquí, vamos entonces a verla. Es sencillita, pero se requiere esa evidencia para la persona tener esa evidencia que es la buena tierra, y para todos nosotros poder ver en las personas que son la buena tierra, porque no queremos estar sembrando en pedregales ni junto al camino, sino aprovechando todo el esfuerzo para sembrar en la buena tierra y para regar con el agua de la enseñanza esa buena tierra, porque contiene ¿qué? La buena simiente. Así es que yo estoy muy contento con que Dios haya levantado maestros y maestras para enseñarle a los niños la palabra, para regar esa buena tierra con el agua de la enseñanza del mensaje, para que esa semilla ahí crezca y produzca mucho fruto. Así es que la labor que ustedes tienen es una labor muy hermosa, muy bonita. Y miren ustedes, todos los países, todas las naciones tienen maestros que les enseñan matemática, inglés y esto y lo otro, que les enseñan las cosas que la gente necesita para después poder trabajar, poder entender los números, poder evolucionar en los negocios, en las compras, en las ventas, que no vayan a dar de más, o que si dan de menos pues lo van a pedir, pero si dan de más, algunas veces no le devuelven a uno lo que uno dé de más, para que así pues la vida diaria la puedan llevar a cabo correctamente. Pero está la vida espiritual, y esa vida espiritual depende de la enseñanza de la palabra, para que sepan desenvolverse las personas en el programa divino para el tiempo en que viven, tanto los adultos como los niños también. Así es que ustedes tienen un privilegio muy grande en este tiempo final. Muchos pueden decir que son maestros o maestras de tal país y que enseñan tal y tal clase de las clases asignadas por el gobierno de ese país para las escuelas, pero ustedes pueden decir: nosotros somos maestros y maestras que enseñamos la palabra, el mensaje correspondiente para nuestro tiempo, para nuestra edad, la edad de la piedra angular, para nuestra dispensación, la dispensación del reino, y somos maestros y maestras del reino de Dios. Y esa es la clase de maestros que tienen el nivel más alto, porque es del reino de Dios, los cuales tienen recompensas de y para vida eterna. Así es que ustedes pues tienen este privilegio, el cual ha surgido, y esa oportunidad de trabajar en el reino ha surgido sin nadie forzar la situación, y ustedes han aparecido, y todo esto pues podemos ver que esto estaba ya desde antes de la fundación del mundo en el programa divino, y ustedes han surgido con una posición muy bonita, muy importante en el reino de Dios. Así es que estamos trabajando unidos en la enseñanza del mensaje. Ustedes, a los niños a los cuales les ha sido dada esta oportunidad, y yo les felicito y les doy gracias a Dios por ustedes, y le pido a Dios que les use grandemente en su reino, y que los niños aprendan el mensaje de la hora como 2 más 2 son 4. Eso quiere decir que lo conozcan el mensaje, decimos nosotros también, al dedillo. No sé si ese término lo usan acá. ¿Ah?
Sí, pues al dedillo decimos también nosotros y que lo conozcan en tal forma que ellos puedan también explicar el mensaje y puedan llevar actividades, como también los adultos y los jóvenes, llevar a cabo actividades tanto en el lugar a donde asisten, como en la ciudad, la comunidad donde asisten, para llevar el mensaje a otros niños y que también jóvenes y adultos sean impactados y reciban el beneficio de esas labores que ellos lleven a cabo. Porque Dios en su reino no quiere ¿qué? Vagos, no quiere vagos. Por lo tanto, los niños también tienen la oportunidad de trabajar en el reino de Dios. Y ellos son los primeros que quieren trabajar en el reino de Dios. Así es que yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, le doy gracias a Dios por los niños, le doy gracias a Dios por los padres de los niños que han visto la necesidad de que sus niños conozcan la palabra y estén así preparados para ser transformados, porque ningún padre y madre, ninguno quiere que sus hijos se queden sin la transformación. Por lo tanto, todos queremos que los niños reciban la palabra, la entiendan y lleven mucho fruto. Muchas gracias y Dios les continúe bendiciendo grandemente. Con nosotros Miguel, y luego le contestan a Miguel la pregunta que le colocamos a ustedes de cuál es la evidencia de Una buena ser la buena tierra. esa pregunta mejor que la escriban allí. Se la hacen a los niños también. Esa respuesta escríbala cada uno aparte, sin copiarse, ¿no? Sin copiarse. Ah, Miguel Así quiere es. que le den la Es contestación escrita. por escrito, Sí, cada uno sí. con ¿Qué, su nombre. ¿Qué cosa puede mostrarle a ¿Cuál, usted? cuál es Sí. la evidencia de ser la Sí. buena tierra? ¿Qué puede ser la evidencia? ¿Qué puede mostrarle? ¿Cuál es la evidencia? La evidencia de una buena tierra. La evidencia. ¿Tiene el lápiz ahí? Cada uno ¿Le le colocan escribe. el nombre también? No, así mismo en No, pero el nombre de la persona. Ah, sí. Pues, Bueno, si me pasan la libretica, yo las voy viendo una por una. ¿Cuál es la evidencia? Solamente pongan De al ser lado, buena- de ser la buena pongan tierra. evidencia. 2 puntos, ya sabemos que es la evidencia de buena tierra. Entonces, una buena tierra, ¿cómo podemos saber nosotros cuál es una buena tierra? Ustedes ponen es por tal cosa o cual cosa. La evidencia es tal cosa o tal cosa. O pongan allí la evidencia que muestra una buena tierra. Primero que termine de escribirlo, me lo pasa para yo ir viendo. las vamos recogiendo todas, Para ir, las lee, sí, para ir viendo una por una. las lee toditas sin mencionar los nombres Sí. si quiere. Y luego de entre ellas, pues saca las que están. La que está más completa. eh, La que tenga la respuesta más completa de toda... no lee en voz alta todavía. Ujú. La evidencia de una buena tierra. Vamos a ir más o menos ya uno por ver la respuesta, y vamos a ver cuál es la respuesta más completa. Esto vamos a simplificar la cosa para que no se le mezcle una cosa. Entrégale todavía, después pide todo esto. Entrégale todavía. Vamos a poner la más sencilla. ¿Cuál es la evidencia de la buena tierra? Antes de llevar fruto a 30, a 60 y a 100, vamos, por ejemplo. Antes de producir el fruto de la simiente que se sembró, vamos. Antes de producir el fruto, ¿Sí? ¿cuál es la evidencia? Le estoy dando la idea para que sepa, para que
¿Cuál es la evidencia de una buena tierra antes de producir el fruto? Sí, porque, o sea, es para que, porque después que ya el fruto está producido, pues cualquiera lo sabe. Cualquiera sabe que es buena tierra porque está produciendo ya el fruto, pero cuando la semilla se siembra, pues la persona no está viendo el fruto. Sabe que está sembrada ahí la semilla. Y cuando la plantita va creciendo, todavía no se ve el fruto. ¿Entiendes? Pero ya cuando usted está dando el fruto, pues ya cualquiera sabe que es buena tierra. Porque el agricultor dice, oye, qué buena tierra es esta, mira qué fruto bonito. No sé si cogiste la idea de... Vean a ver ahora, William se las clarificó o se las complicó. ¿Se las clarificó o se las complicó? Se las complicó más. Bueno, entonces van a ver cómo ustedes le contestan eso. Él quiere saber cómo es la evidencia de una buena tierra antes de producir el fruto, ¿no? Que se muestra una buena tierra. Sí, es igual que... De todas maneras, escriban todo lo que ustedes vean ahí, lo que ustedes crean. Sí. Es como tú sabes que tal árbol que ha sido sembrado es de naranja o de mango, sin todavía haber crecido y sin todavía dar los frutos. Ah, tú sabes que de Pues, mango, naranja, sí, sin haber dado el fruto pues todavía. claro, porque después que ya está el fruto ya sabes. Es mango porque da mango. La mango, sí. Pero antes de darlo. Antes, Pues ya después que se ve, pues ya no. Ya cualquiera lo sabe. vamos a ver. Vayan escribiendo, el primero que lo escriba, pues me lo pase. El primero que tenga, la respuesta. El primero que tenga la respuesta, tiene que ser algo sencillo, ¿verdad? Lo que pasa es que están buscando las cosas muy complicadas. No tiene algo que ver eso, esa No, pero respuesta. espera, aguanta. Sí, no. Quería hacer una pregunta, nada más, para que William no contesta. Para que La William no pregunta contesta. está ahí que para... No, lo que yo quería preguntar No, es nada. no revela nada, sino más bien No, es poco. puede orientar. Se confunden más. Vaya. Con 2 palabras pueden contestarla. Imagínate. Y si quieren ponerle otra, con 3 palabras. Vaya. Por eso Yo creo que... ¿ah? Por eso quería yo decir que si no tenía algo... No. Déjalo quietecito. No, es que la pregunta mía no Ya revelaba cuando nada. terminen, cuando recoja las preguntas, entonces ya yo creo que... ¿Es sencilla así? Sí. Yo sí me dije que podría hacer así la pregunta. ¿Está sencilla? Yo no mira nomás. Sí, puede ser una cosa sencilla. Puede ser algo bien sencillo. Vamos a ver. Bueno, ya está listo. No. Miguel a los niños le da tiempo, ¿verdad?
Y él a los niños de edad, yo creo que 1 minuto es o cuánto. ¿Esta es de quién? ¿Cómo que tú te llamas? Moisés. Moisés, Déjalo, lee la de Moisés. No, recuerda. Para que vayan leyendo ahí vayan leyendo ahí la... Esta no le pusiste el nombre. No, esa no es la tuya. La libreta tiene el nombre. No, la... El nombre es Ponle el nombre. Pon el nombre. Después la guardan y ahí mismo le escriben la contestación después. Pon el nombre ahí. Entonces más bien corta la Ninguno tiene por página. aquí una Biblia. Pon el nombre, quita la Biblia. ¿La tienes ahí? Sí. Bueno. ¿Ya está todo? ¿Qué faltó? Ah. Vamos que el nombre. Bueno. ¿Qué evidencia? Ya. Pero te falta aquella, te falta ¿Qué te ella. falta? Falta examen ya. Ya me lo diste. Oye, Miguel, que no te vaya a pasar hoy como te pasó con los niños de qué, de México, pues. Y los niños contestaron todito y que El maestro no. el maestro de los niños. No sabía. el maestro, ¿no? Fue en México, fue en Colombia. En este caso, ustedes son los niños y yo soy el maestro. Pero le quiere William decir que no voy a tener la... No, ahora ya todo esto está... Ahora, como él quería hacer una pregunta, la pregunta va para él también. Ya está todo. No, la pregunta que yo quería hacer era que... Pero espérate, contesta No, primero, ¿ya todos entregaron? Sí. Ahora vamos a empezar por Miguel. Lea la contestación a la pregunta. Dala para... La pregunta que yo iba a No, hacer... pero la contestación primero. La pregunta era sobre el mensaje de anoche. Que si no tenía algo que ver la respuesta con el mensaje de anoche. En otras palabras, yo lo que entendía, o lo que entiendo, de una buena tierra es que recibe la palabra. Entonces, eso era lo que yo les quería dar a entender. Que como anoche él estaba hablando de los genes de la palabra, los genes de la palabra son hablados, ¿verdad? Esa palabra es hablada, vamos a poner. Pero no dice la Biblia que no es de todos la fe. Es decir, no todos reciben el Evangelio. Entonces, para poder recibir la simiente palabra, tiene que ser una buena tierra. Bueno, ahora la evidencia para mí que es una buena tierra que recibe la simiente palabra. Bueno, ya está tu... Esa es mi pregunta. Ahora, contesta la pregunta. Bueno, empezamos por ti, porque las otras ya están ahí. Esa era la respuesta mía para eso, que la buena tierra es la que recibe la simiente palabra, porque la palabra Pues, es hablada, ¿no? La palabra es hablada. Tú predicas a todo el mundo, a toda la gente que están allí. Pero ¿cómo vas a saber tú que esa gente son buena tierra? Cuando reciben la palabra. Ya eso es dame la Biblia ahora. Eso entonces, al recibir la palabra, eso para mí indica que es la buena tierra, Está bien, porque recibe la simiente. Vamos a verla ahora. Yo creo que Jesús nos puede contestar la pregunta esta. Vamos a hacer, se la tenemos hecha al Señor Jesucristo aquí. Vamos a ver qué Él nos dice. Esto... No, pero da la respuesta de Jesús y después leemos
la respuesta de acá de... Oíd pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Fue sembrada la palabra, la recibió en el corazón, pero no la entendió. No la Y entonces vino el malo y se la llevó. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Este la recibió, pero no tiene raíz en sí. De lo que hablábamos, que es necesario que eche raíces después que la palabra la persona la ha escuchado. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pero la recibió. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Tropiezan y se va. se van. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No produce. Esa la recibió también, fue sembrada ahí, pero no produce fruto, porque así como las espinas ahogan cualquier matita que uno siembra, así los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza, o sea, las cosas terrenas o terrenales, pues entonces le afectan y le impiden el crecimiento, y el llevar fruto también le impiden a esa simiente que fue sembrada. Mas el que fue sembrado en buena tierra, aquí está la contestación, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La evidencia es entonces ¿cuál? Entender la palabra. El que entiende esa palabra que recibió. Y por eso es que queremos que nuestros niños entiendan la palabra que han recibido, la palabra que ha sido traída. Todos deben entenderla, desde los niños hasta los adultos. Porque si no la entienden, entonces caen en la calificación o clasificación de los otros tres grupos, y en algún momento, ¿qué sucede? Abandonan la palabra. Se van, o si se quedan, no llevan fruto, porque están pendientes más a las cosas terrenas que a las cosas del reino de Dios. Entonces no llevan el fruto que deben llevar para este tiempo en que estamos nosotros viviendo, y entonces vienen a ser los tipos de creyentes que solamente se van en escuchar, pero no producen nada en el reino de Dios. Que si hay que hacer un trabajo, no, yo tengo que ir a trabajar, o tengo este compromiso, o si yo hago esto, perdería tanto de dinero y esto y lo otro. Y es ahogada la palabra que tienen, es ahogada con las cosas de este mundo, con las riquezas y los afanes de este mundo, que si no puedo quedarme un poquito más porque mañana tengo que madrugar, y a lo mejor después llega a la casa y se queda viendo televisión, y no estaba 1 hora, sino 2 horas viendo televisión, y no pudo estar 1 hora para hacer un trabajo que necesitaba 1 hora para un trabajo de la obra de Dios. Entonces queremos que nuestros niños no solamente tengan esa palabra sembrada, sino que la entiendan para que lleven el fruto que Dios requiere para esta hora final. Porque si no, no pueden llevar fruto, solamente son oidores, nada más, pero no son personas que entienden el mensaje, y cuando les viene algún momento difícil, entonces no saben qué decir o qué hacer, o se apartan y les da lo mismo venir o no venir a las actividades. Pero cuando entienden la palabra, saben que en ellos esa palabra creadora está siendo colocada para que
produzca esa transformación que nosotros estamos esperando y que Dios ha prometido para nosotros. Y entonces ellos pueden entender que sin esa palabra ellos no pueden ser transformados. Y esa palabra la tienen que entender para que pueda llevar fruto y para que pueda llevar ese fruto de la transformación, que será un fruto de esa palabra que fue sembrada. Así como todas las cosas que hagamos en el reino de Dios serán fruto de esa palabra, porque se estará cumpliendo en cada labor que hagamos, se estará cumpliendo la palabra. Por ejemplo, cuando cantamos con alegría, con regocijo, pues se está cumpliendo la palabra que dice: regocíjate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Jerusalén. ¿Ve? En todo lo que hagamos en el reino de Dios se estará cumpliendo alguna escritura, una, dos o tres, a la misma vez se pueden cumplir un sinnúmero de escrituras. Y la transformación será el cumplimiento de las escrituras que hablan de una transformación para nuestros cuerpos, en la cual obtendremos el cuerpo eterno. O sea que este será transformado y entonces ya tendremos un cuerpo eterno para vivir por toda la eternidad. Pero antes de venir ese fruto de la palabra, veremos otros frutos apareciendo, pero todos serán la palabra. Frutos de la palabra que fue sembrada. Así es que por esa causa, todos necesitamos la enseñanza de la palabra y todos necesitamos entender la palabra. Porque entender la palabra es la evidencia de que una persona es la buena tierra donde fue sembrada esa palabra, ese mensaje para el tiempo en que uno está viviendo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Y ahora Miguel puede examinar las contestaciones aquí, pero no se preocupen, si ustedes fallaron, falló también él. Porque en todos los demás grupos, en los 4 grupos, fue sembrada la palabra, pero solamente en uno llevó fruto, y ese uno en el cual llevó fruto, a 100 por 1, a 60 y a 30 por 1, en otros evangelios dice, a 30, 60 y 100 por 1. 100 por 1. Y en otros dice a 100 por 1, depende por dónde comience el que está preparando el evangelio, por donde comenzó. Pero la evidencia, como hemos visto, es que entiende la palabra, esa palabra que fue sembrada en él. Así es que tenemos una responsabilidad, y es ayudar a todos para que todo se haga tan simple, tan sencillo, que hasta los niños pequeñitos puedan entender esa palabra que ha sido sembrada en nuestra dispensación del reino, en nuestra edad de la piedra angular y en cada uno de nosotros como individuos. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por la invitación para estar con ustedes aquí, por estos momentitos tan agradables que he pasado junto a ustedes. Y muchas gracias, Miguel, por invitarme aquí y por permitirme examinarte a ti también esta mañana. Así es que a Miguel no se le escapan los maestros cuando él está examinando a los niños. Así es que lo mismo que él hizo, pues tenía yo que hacerlo con él. Así es que ya pues, vean ustedes, podemos ver que necesitamos nosotros también recibir más conocimiento, más enseñanza, y eso solamente viene con esa lluvia de la enseñanza de la palabra para estar al día en el conocimiento de todo el programa de nuestra dispensación, de la dispensación de los reinos, de nuestra edad
la edad de la piedra angular. Así es que Dios me ayuda a mí en todo, y que cuando el Señor Jesucristo me examine, que Él antes me prepare para toda pregunta que Él me haga, yo pueda contestársela correctamente de acuerdo a la enseñanza que corresponde para este tiempo final. Muchas gracias, y Dios nos continúa bendiciendo a todos. Bueno, Bueno. gracias. Bueno, Dios te bendiga, William. Yo creo que ha sido una enseñanza muy bonita, ¿no? Muy bonita, la que William nos ha dado a través de esa parábola del Señor Jesús. Y por supuesto, estaba viendo acá algunas preguntas. En cierta forma, las preguntas tienen una respuesta verdadera, no específica en la forma como William nos las explicó, pero sí verdadera, porque si usted dice que una buena tierra es la que produce el buen fruto, como algunos dicen, la que produce el buen fruto, pues claro que sí, porque en la Biblia, en esta porción la usó él, ¿no?, para mostrarnos el sembrador y la simiente, y nos mostró que la buena tierra es el que entiende la palabra. Pero si buscas por lo menos Hebreos 6, entonces te vas a encontrar que la buena tierra es la que produce el buen fruto. Y dice, y la que no produce buen fruto está pronto para ser quemada. Entonces, si yo estaba pensando, si tú estabas pensando en esa escritura, cuando la contestaste, pues la estabas contestando de acuerdo a la escritura. Pero él estaba pensando en la escritura del sembrador. Pero si tú ves por lo menos ahí en Hebreos 6, te muestra que la tierra buena produce el buen fruto, y la tierra que no produce buen fruto, que en vez de producir el fruto produce espino y abrojo, es contada como mal tierra. Y esa tierra está pronto para ser quemada y desechada. Entonces ves que el fruto también determina, porque era casi las que estaba viendo con ustedes al principio, ustedes iban a poner casi todo que era el fruto, ¿verdad? El que probaba que era la buena tierra, de acuerdo a la pregunta que él hizo primero. ¿Qué puede probar que es una buena tierra? Pues de acuerdo a esa pregunta, todos iban a poner lo mismo, que es el buen fruto. El fruto iba a probar que era la buena tierra. Pero como él fue un poco más hondo y dijo antes de que produzcan el fruto, entonces ya allí la cosa se complicó. Entonces, ya ahí fue que yo dije, bueno, el que recibe la simiente, porque si recibimos la simiente es buena tierra, pero él nos mostró que uno la recibió y no perseveró. ¿Ves? Él mostró allí que uno dice una tierra, Jesús dijo, pues esa tierra la recibió, pero no perseveró. Por lo tanto, no produjo fruto. El otro la recibió, perseveró, pero tampoco produjo fruto. ¿Y por qué? Porque hay la gente que, hubo uno que la recibió, esa cayó allí, vinieron las aves, se la comieron, ese no entendió nada. Vino uno, la recibió, pero vinieron los problemas y valoró más los problemas que la palabra y la abandonó. Hubo uno que la recibió, perseveró, porque no dice que se fue atrás, dice que el árbol creció, pero no produjo fruto, quiere decir que ahí se regaba y esa persona estaba allí creyendo y seguía allí adelante, no abandonó, pero no produjo nunca ni el fruto del rapto, de la transformación, nunca llegó ahí. Y él dijo que en los momentos de servir a Dios tuvo obstáculos, tuvo otros intereses mayores que la palabra. Eso mostraba que
falta de entendimiento. Porque esa persona creyó la palabra y sabe que es la verdad. Ve que dice que cayó, pero las cosas del mundo, los afanes de la tierra y esto la ahogaron y no la dejaron producir fruto. Pero la persona permaneció ahí. Lo único fue que no produjo fruto, y al no producir fruto, pues es echada afuera. Pero ¿por qué no produjo fruto? Pues Él nos mostró por qué. Nos dijo que era por falta de entendimiento. Si la persona entiende, como nos mostró William ahora, la persona entiende, recibe y entiende. Si la persona entiende